Bueno, entonces cuando empezamos con enfermedades glomerulares, este tema es un poco largo, pero dadas las circunstancias, hacemos un poquito los cambios. Eh, y ustedes por semiología ya saben bien claro, ¿no? Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que es el abordaje de un problema glomerular, ¿sí? Los problemas glomerulares se van a presentar o por proteinuria aislada, solito, o por hematuria aislada, solita, o un síndrome nefrótico, o un síndrome nefrítico, o una forma de presentación con compromiso de la función renal, que es la rápidamente progresiva, ¿no? Esas 5 formas son las más comunes de presentación semiológica, y cuando ya hablamos de los síndromes glomerulares nos agarramos dos grupos, las secundarias y las primarias. Las secundarias son secundarias a algo, a nefropatía lúpica, a diabetes, a hipertensión, a vasculitis, etc. En cambio, las primarias, después que yo he eliminado, pues no tengo causa. ¿Ok? Entonces eso sí es importante tener en cuenta. Y cuando hablamos de las glomerulares, pues nos referimos al glomérulo, ¿sí? Y cuando nos referimos al glomérulo, específicamente a la membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular, que es la agredida por procesos inflamatorios básicamente, al final, ¿qué nos hacen? O que perdamos proteínas o que perdamos hematíes, ¿sí? Básicamente aquí es la pérdida generalmente de las proteínas. Y si también hay hematíes, nos volvemos a encontrar con los dos grupos grandes, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico o su combinación. Y entonces cuando ya hablamos de la membrana basal, hoy sabemos que no es una membrana así de sencilla como una torta, ¿no? Que tiene capas, sino que sabemos que tenemos podocitos y que tenemos la membrana basal, tenemos el endotelio, ¿sí? Y entre comillas el exotelio, pero no hay exotelio, sino lo que tenemos es los componentes de lo que es la parte de los podocitos, y por eso también llamamos podocitopatías. Estos podocitos en realidad tienen muchas proteínas, como la F-actina, como la actina, ¿no? Como la podocina, como la integrina o la nefrina. Estas proteínas son las que logran estabilizar y generar una respuesta adecuada para que se pueda intercambiar la pérdida mínima de proteínas, ¿no? 30 miligramos día de albúmina es lo máximo que uno puede permitir de salida, y 150 miligramos de proteína total es lo máximo que uno puede permitir en 24 horas. Situaciones mayores ya implican que hay alguna alteración a nivel podocitario de la membrana basal glomerular, ¿sí? Y siempre es patológico sobre 300 miligramos día, siempre, siempre sobre 300 miligramos día, ya vamos a empezar a estudiarlo. Y nefrótico ya sabemos que es más de 3.5 gramos día. Entonces hay algunas consecuencias. Esto es un artículo muy antiguo del New England, del año 70 por ahí, en el cual ya ellos explicaban cuál es el problema de tener una lesión glomerular. Cuando no tenemos la pérdida de los glomérulos, ellos, la teoría inicial era la teoría de las cargas. Entonces decían, la proteína tiene carga negativa y la membrana tiene carga negativa. Negativo con negativo se repelen. Por lo tanto, no hay pasaje proteínas. Por carga de negatividad, por electronegatividad se pierden. Entonces, eso fue una teoría muy antigua. Y luego se sumó la teoría del peso molecular digamos, de cada molécula. Entonces decía, si el peso molecular de la proteína está en 60.000 Armstrong más o menos, es imposible que pase. Y solamente pasarían las mini proteínas como la albúmina. Y al final, por años hemos tenido este tema del peso molecular y las proteínas como las teorías, digamos, de peso y las teorías de electronegatividad. Sin embargo, hoy, 40 años después o 50 años después, ya sabemos que esto es parte del proceso y que básicamente es también alteración de la membrana basal glomerular la que permite que se den estas circunstancias. Entonces, basado en estos temas que son muy antiguos, hoy la membrana basal glomerular ya la podemos hacer muy bonita con sus proteínas, con sus nefrinas, la microscopía electrónica entra a decir que
tenemos los pedicelos o los pies de los podocitos, que hay unos esfínteres entre pedicelo y pedicelo, y que esa sería la difusión que se tiene, y que esto está en namómetros y que son muy poquitos, y que ahí es cuando se da este proceso inflamatorio, y que es lo que tenemos que cuidar en las glomerulopatías. Y las causas son un montón, los cuadros clínicos son variados, y que vamos a presentar glomerulonefritis agudas en cuadros de nefróticos o nefríticos, etcétera. Y entonces, pero en general, cuando hacemos las biopsias, tenemos patrones histológicos. ¿Qué tipos de histología o de patrones histológicos diagnósticos tenemos? Ojo, cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, mesangio capilar, mesangial IgA, grupo de la rápidamente progresiva y la proliferativa endocapilar. Son 7 grupos de patrones histológicos, que es lo que lo comúnmente vamos a encontrar. Y clínicamente, grupos de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hematuria, algunos con insuficiencia renal aguda, con hipertensión y con consumo y complemento. Cuando uno junta en un cuadro la parte clínica con la parte histológica, viene este cuadro. Este cuadro es el que tienen que aprender sí o sí, porque de aquí yo puedo sacar un montón de variantes para el examen. Entonces ven, ¿quién tiene una predominancia de síndrome nefrótico? El cambio mínimo. ¿Quién más? La membranosa. ¿Quién más? La focal y segmentaria. Y como ven hasta ahí, está purito síndrome nefrótico. Casi no hay nada de nefrítico, casi no hay nada de hematuria. Entonces yo ni loco voy a pensar en marcar cambios mínimos si tengo hematuria, ¿sí? Ni membranosa si tengo hematuria. Claro, existen los exceptos y efectivamente sí puede haber con cierta hematuria, pero esto es el macro, que es el inicio de lo que ustedes están mirando, y en la práctica ya veremos algunos exceptos y cuándo darnos cuenta. Y como esto no es así tan cuadriculado, es por eso que llegamos a la biopsia renal, porque si bien es cierto, a veces nos es difícil. Por ejemplo, en esta mesangio capilar yo tengo nefrótico y a la vez tengo nefrítico, ¿sí? Como que ya me obliga a hacer la biopsia, pero en realidad todos los patrones deberían ser biopsiados, ¿no? Para encontrar el pronóstico de daño renal, y siempre la clínica hay que buscar pues los antecedentes. Entonces, como ven, el complemento está normal, 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 en cambios mínimos, membranosa y focal. Pero ¿cuándo se cae? En la mesangio capilar, y cuándo se cae en la proliferativos, ¿sí? Y los demás, como que se mantiene normal prácticamente. Entonces, ese nos ayuda. Igual nos ayuda a pensar ciertos grupos de enfermedades de la glomerulonefritis cuando yo tengo presentación como nefrótico o presentación como nefrítico, pero de grupos etarios, menor de 15, entre 15 y 65 y más de 65, y me ubica algún grupo que yo pueda tener en estas circunstancias, ¿no? Entonces eso lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan repasar ya con la tranquilidad del caso. Pero si se dan cuenta, cambios mínimos focal y segmentaria, gente joven y que predomina síndrome nefrótico. Mientras que el síndrome nefrítico predomina membranas proliferativas, las mesangiocapilares, la IgA, ¿sí? Y que está en todas las edades. Y entonces, cuando evaluamos a un paciente, es importante la anamnesis, el examen físico, esto ustedes ya lo tienen de la parte de semiología, ¿sí? Pero que se conecta con la parte laboratorial para descartar el secundarismo, ¿no? Y también tenemos que solicitar, en este caso, la clínica no es todo. Necesitamos, lamentablemente, sí o sí, de ayudas diagnósticas para este grupo de pacientes. Y a la vez vamos a llegar en un punto a la biopsia. La biopsia lo vamos a tener en toda glomerulopatía, excepto los niños, que por condiciones técnicas es difícil y que por prevalencia son cambios mínimos. Entonces, un niño entre 4 años a 12 años, lo primero que pensamos es cambios mínimos, y generalmente no biopsiamos. Empezamos tratamiento con corticoides, porque sabemos que más del 95% hay buena respuesta, buena remisión de la proteinuria con corticoides. Al tener esta buena remisión, uno asume que fue cambios mínimos. ¿Okay?
¿Cuándo biopsia en un niño? Cuando no tienes una buena respuesta y dices, caramba, ¿qué hay en el 5%? Porque 95 no ha habido una respuesta adecuada y espero que el 5% restante pues haya otra patología donde probablemente podamos tener focal y segmentaria, que es lo más frecuente en lo que vemos también nosotros. Y entonces, cuando biopsiamos los síndromes nefróticos, los síndromes nefríticos, las proteinurias, las hematurias que no tienen una causa, pero que nos orientan a que es glomerular, ¿no? O sea, no es que yo voy, me golpeo y orino sangre, biopsia, no, pues, ¿no? Porque eso es no glomerular. O sea, los no glomerulares no se biopsian los glomerulares, ¿sí? O cuando tengo una insuficiencia renal aguda o crónica que va dentro de este contexto y que no le encuentro una causa. Es decir, tengo hematuria e insuficiencia renal y la creatina va subiendo raíz. Digo, ¿qué pasa? ¿No? Si no ha habido un evento prerrenal que sea agudo, no ha habido un postrenal, entonces debe ser intraparenquimal. Y si es intraparenquimal, probablemente sea una rápidamente progresivo biopsia. Igual, cuando tenemos enfermedades sistémicas, sea lupus, amiloidosis, Goodpasture, etcétera, que necesito saber pronóstico o que tengo afección renal y que necesito también evidenciar pronóstico o tipo de lesión, ¿sí? Porque la biopsia nos orienta también un diagnóstico, pero no es definitivo. El diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? Este diagnóstico básicamente es clínico. Aquí hay otro cuadrito, pero que ya nos orienta a algunos marcadores como el complemento C3, el complemento C4, la antiestreptolicina, el ANCA, ¿no? Y el antimembrana basal glomerular. Obviamente, el antimembrana basal glomerular solo va a ser positivo en la extracapilar con antimembrana basal glomerular, porque es un marcador específico. Y entonces, si viene en el examen un cuadro clínico como nefrótico, como nefrítico, y tiene membrana, antimembrana basal glomerular positivo como marcador, el diagnóstico es obviamente una glomerulonefritis extracapilar de membrana basal glomerular, ¿sí? Eso es parte del contexto. Si tengo la antistreptolicina, esto es marca en las postestreptocócicas. Y si es postestreptocosis específico del estreptococo. Y la única que me va a dar aquí es la glomerulonefritis postestreptocócica endocapilar. Entonces, son dos marcadores casi específicos. Situación diferente pasa con los ANCAS, porque los ANCAS van a tener por inmunocomplejos, ¿sí? Y entonces ahí va a poder darse los síndromes riñón-pulmón, los ANCA-C, los ANCA-P, los pausa inmune. Entonces, pero no me va a marcar ninguna de las otras lesiones. O sea, cambios mínimos, focal, membranosa, IgA, no va a marcar el ANCA, ¿sí? Entonces eso también es importante para que puedan repasar. Y nos metemos ya al contexto grande. Tal vez voy a hacerlo un poco rápido porque de alguna forma es extenso y ustedes van a tener que revisarlo. En realidad, por la hora no había planeado esta clase, sino la otra. Esto generalmente lo hacemos mucho más temprano para que ustedes estén más despiertos y no cansados de todo el día. Bueno, tenemos nefropatía de cambios mínimos. Ya vimos que es su fundamental el síndrome nefrótico. Se produce más en los niños, 80% en los casos, sin embargo un 20% en adultos. Pero es como la tercera o cuarta causa. La primera en adultos, focal y segmentaria. Segunda, membranosa, ¿sí? Y tercero, probablemente estemos hablando de cambios mínimos cuando debutamos con síndrome nefrótico. Hay una característica súper importante que es proteinuria selectiva, ¿sí? Se debe a una alteración en la cual solamente vamos a eliminar albúmina. Ojo, esto viene en los exámenes. Proteinuria selectiva solamente hay en cambios mínimos. Los demás, glomerulonefritis, tienen proteinuria no selectiva. Cuando vemos la microscopía óptica, tenemos lesiones leves o mínimas. Generalmente dicen leve lesión meningial, leve lesión leve. Entonces, cuando leve, leve, prácticamente, y el cuadro clínico en niño nos está describiendo un cambio mínimo. Las manifestaciones clínicas, que tenemos es la proteinuria selectiva, ¿no? Ya dijimos, full albúmina, y el cuadro clínico prácticamente lo que tenemos, ¿no? Hipercolesterolemia, dislipidemia, hipoalbuminemia,
hipercoagulabilidad, ¿no?, que se va dando y riesgo de trombosis por la pérdida que tenemos de los factores de la coagulación. El tratamiento básicamente es corticoides, ¿sí? 8 semanas a 12 semanas es el tratamiento que uno da en este grupo de pacientes, ya sea como metilprednisolona o ya sea como prednisona, corticoides, punto. La dieta, normocalórica, normoproteica, punto. Y podemos vacunar básicamente este grupo, sobre todo el estreptococo, porque hay pérdida de inmunoglobulinas que tienen que ver con las defensas y el corticoide también incrementa el riesgo de infecciones. Tenemos el edema. Para el edema, el tratamiento de restricción de agua y sal, o sea, restricción del sodio. ¿Sí? Esos cambios mínimos. Vamos a focal cementaria, que se parece mucho. Focal cementaria se parece mucho porque ya su nombre dice, son segmentos del riñón, o perdón, del glomérulo, ¿sí? Y son de toda la biopsia, son focos los que están alterados. Segmentaria es una parte, como una tajada de la torta, asumiendo que la torta es un glomérulo, ¿sí? Y más del 50% de la lesión focal, ¿no?, que tenemos en estos casos. Entonces, esto es lo más frecuente en nuestro medio, en adultos. También existe una forma primaria y una forma secundaria, como en todas las glomérulos. Nuestro caso es ver la primaria. Hay muchas causas aquí de la nefropatía por hiperfiltración asociadas. Por ejemplo, ahí es importante tener los que son monorrenos, los que tienen hipoplasia, los que tienen reflujo vesicoureteral, ¿sí? Son importantes. La obesidad es importante para la focal cementaria, o sea, un obeso mórbido, no el gordito que conocemos, sino el obeso mórbido con más de 40 de IMC, que hace proteinuria, y si logra hacer un síndrome nefrótico, pues focal cementaria es una causa importante para este grupo de pacientes. Dentro de las secundarias, el HIV también es súper importante, ¿no?, porque está muy asociada a este grupo de pacientes. Y la diabetes, ¿no? La gran mayoría de diabetes hace estas circunstancias. Por otro lado, es importante también ver a lupus, ¿no?, que también podría presentarse con este tipo de características. A su vez, lo que tenemos importante, ya les digo, hay primarias y secundarias. Las primarias tienen un curso clínico de rápida instalación, mientras que las secundarias, como se produce un mecanismo de hiperfiltración, es más lento en el tiempo, ¿no? La primaria es más rápido, la presentación clínica del edema, etcétera, ¿no? Y en la biopsia encontramos un volumen glomerular normal con fusión podocitos, ¿no? Mientras que en la secundaria hay se ve más grande el glomérulo, lo que llamamos glomerulomegalia, y hay unas zonas pues de esclerosis. El tratamiento básicamente también es corticoides, los antiproteinúricos que tenemos, y ya hemos visto que es importante tener también el factor de disminución del volumen de ingesta y disminución de la sal. El otro grupo de la podocitopatías es la membranosa. Entonces hemos visto cambios mínimos, focal cementaria, y nos vamos a la membranosa. Esta lesión de la membranosa, cuando uno lo pone con todas las secundarias, es la más frecuente, pero de todo el grupo de las glomerulopatías. De las primarias, ya hemos visto, ¿no?, es la focal cementaria. En la microscopía óptica, ¿qué encuentro? Membranosa, por lo tanto es engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular con escasa o nula proliferación. En la microscopía electrónica se observan depósitos electrodensos. En la inmunofluorescencia, obviamente, encontramos predominancia de depósito del IgG y del complemento. Igual tenemos causas primarias o idiopáticas y secundarias, ¿no? Entre 60 y 80% son causas primarias. Y dentro de las principales causas secundarias, nosotros no nos toca las secundarias, sino las primarias, pero vamos a repasarlas. Tenemos las neoplasias, las enfermedades multisistémicas, las infecciones asociadas a drogas, enfermedades raras y, bueno, también en grupo de misceláneo, ¿no? ¿Qué es lo que más vemos en la membranosa en nuestro medio? Asociada a tumores, principalmente a pulmón, a colon, a mama. Eso vemos.
¿Qué más vemos? Asociadas a infecciones, a hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? A malaria. ¿Qué más vemos? Asociados a medicación o a drogas como sales de oro o sales de mercurio. Eso vemos bastante. Por lo tanto, si en el caso me presentaran paciente con hepatitis B de larga data que en el camino hace síndrome nefrótico y tengo este antecedente, pues es una posibilidad importante pensar en una lesión tipo membranosa. Si tengo sífilis, también es una tipo membranosa. Si tengo tumor de mama, tumor de colon, también es importante pensar en este tipo de la membranosa. Y entonces se presenta pues como una manifestación de síndrome nefrótico, normalmente en mayores de 30 años, más en el sexo masculino. Y aquí sí hay algunos factores de mal pronóstico en la membranosa, como cuáles: la proteinuria persistente, sobre todo masivas, más de 10 gramos, el pronóstico es malo. Que esta membranosa se curse con insuficiencia renal aguda, también es malo. Que tenga un compromiso túbulo intersticial es malo. Que tenga edad avanzada es malo. Eh, Hipertensión y sexo masculino también se asocia a un mal pronóstico. Y nos quedan los últimos tres grupos, que es la endonefritis endocapilar aguda. Esta básicamente va a ser por problemas mesangiales, ¿sí? Y cuando hay alteración del mesangio y de las luces capilares, igual vamos a tener primaria y secundaria. Dentro de las secundarias está la IgA, la nefropatía lúpica, síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Es importante. Igual, la glomerulonefritis postestreptocócica también da dentro de este grupo, que se asocia a antecedentes de lesiones de piel o infecciones faringeas y que hay cepas importantes que se van a tener que dar como nefrotoxigénicas y que la lesión es tipo formación de complejos inmunes o inmunocomplejos que se depositan en la membrana basal glomerular o en la zona subepitelial. Esta glomerulonephritis post-infecciosas, en general, se pueden presentar pues, en periodos entre 1 a 2 semanas para problemas de faringe y de 3 a 6 semanas para problemas infecciosos. El antiestreptolicina, que es el AZO, es importante, que generalmente es positivo, y ojo, se consume complemento. Entonces, la postestreptocócica, así como el lupus y así como la membrana proliferativa, y espero tener el complemento bajo. El tratamiento, como es un estreptococo, el tratamiento de cajón es penicilina. ¿Qué le damos? Una dosis de penicilina benzatínica, 1.200.000 generalmente, intramuscular, y chao, se acabó los siguientes cuadros que uno pueda tener. La glomerulonefritis extracapilar, ya hemos visto que son presencia de semilunas. O sea, siempre en un extracapilar hay semilunas, ¿no? De curso clínico con deterioro progresivo de la función renal. No hay intervención terapéutica en el 85% de los casos, ¿no? Porque muchos llegan tardíamente. Y estos son los famosos cuadros de síndrome nefríticos con cursos rápidamente progresivos. Entonces, como ven ahí, hay la glomerulonefritis realmente progresiva de tipo primaria, que es lo que nosotros vamos a ver, que son de varios tipos y que básicamente, ¿qué queremos? Va a marcar en el ANCA, ¿sí? Van a marcar los ANCAs. Ahí hay otro grupo, pero ya son subtipos, no nos importa mucho, pero para conocerlos, y que la rápidamente progresiva de tipo 1 es la de peor pronóstico, ¿sí? Porque el riñón muy rápidamente se ve afectado con compromiso de insuficiencia renal. Los ANCAs pues son positivos, sobre todo el ANCA es el 80%, y nos lleva pues a lesiones irreversibles. Obviamente el diagnóstico se trata empieza pues con una hematuria, con aumento de la función renal, ¿no? ACEIRA, en la radiografía ahora vamos a encontrar infiltrados alveolares, en la ecografía más o menos van a mantener el tamaño, porque entre comillas van como un agudos, y generalmente vamos a necesitar una biopsia urgente. Y estos también ceden a los pulsos de corticoides, entonces, porque hay un proceso inflamatorio intenso. Entonces, cuando tengamos una rápidamente progresiva con curso de hematuria, síndrome nefrítico, con compromiso de la función renal, es decir, con falla renal aguda, biopsia de inmediato y la posibilidad de tratamientos con pulsoterapia. Finalmente, entramos a la penúltima, que son las glomerulonefritis
membrana proliferativa o mesangio capilar. Aquí tenemos tres tipos de las formas primarias. Va a depender de cómo se deposita el complejo inmune. Es tipo 1 si es endotelial, tipo 2 intramembranosa y el tipo 3 prácticamente su endotelial y su epitelial. Esto se caracteriza porque estos procesos o situaciones de complejos inmunes se van a dar, ¿no? Y se van a depositar. Muchas veces en la secundaria es por procesos infecciosos, trombótidos microangiopáticos, neoplásicos, etc. Y la presentación clínica va a ser básicamente con hematuria, síndrome nefrítico, tipo glomerulonefritis crónica, rápidamente progresivo. Y igual, ¿no? Los tres tipos son de pronósticos no muy buenos. Van a consumir complemento mucho en este grupo de rápidamente progresivas. Es una característica y sobre todo que la creatina va en aumento y que en el 50% de los casos nos lleva a insuficiencia renal terminal, ¿no? Igual hay criterios desfavorables para la rápidamente progresiva, como la hipertensión arterial, la mayor edad, glómerulos esclerosados, presencia de semilunas, insuficiencia renal para biopsia renal. Y tenemos la nefropatía por IgA, que es importante separarla porque es una patología importante en Europa y en Latinoamérica. En el Perú es un porcentaje mucho menor, pero sí es importante porque se caracteriza por un depósito, digamos, difuso y generalizado de la IgA en el mesangio. O sea, esta inmunoglobulina hay en el mesangio, se deposita ahí. ¿Y cómo sé que es IgA? Por biopsia. Y voy a ver un montón en inmunofluorescencia de IgA. Antes, yo puedo ver en sangre, ¿no? Puedo dosar la IgA y voy a tener estas circunstancias. Voy a dosar en sangre la IgA y voy a tener este punto de corte. Y también estaríamos viendo ese punto de tener en el proteinograma electroforético. O sea, en el proteinograma electroforético yo también tendría esa posibilidad, ¿no? Siendo así, tengo igual, si se dan cuenta, sexo masculino, la edad adulta, la hipertensión y la insuficiencia renal y la proteinuria persistente son los pronósticos malos, ¿no? Para la glomerulonefritis. El tratamiento aquí es básicamente un tratamiento de soporte antiproteinúrico y en algunos casos se asocia a esteroides con inmunosupresores. Finalmente, este tratamiento es específico en algunos casos, pero también hay un tratamiento en general. ¿Qué decimos en general? Decimos que los YECAS y los ARA2 van como antiproteinúricos y tenemos un objetivo importante con este grupo de medicación. ¿Cuál es uno de los objetivos? Que la proteinuria sea menor de 500 miligramos al día, ¿no? Que tengamos una remisión. Entonces, cuando tenemos una proteinuria o un síndrome nefrótico o una glomerulopatía, tenemos tres caminos. La remisión de la proteinuria, es decir, baja, menor de 500, la remisión parcial, que está entre 500 y 3 gramos, o la no remisión, o sea, que el cuadro continúa. ¿Qué nos interesa? Que sea remisión total. Y si no, por lo menos una remisión parcial, ¿no? Inclusive uno dicen que baje el menos del 50% del basal, al menos. O sea, si tenía 8 gramos, pues por lo menos que tenga menos del 50, o sea, menos de 4, ¿no? Si no, podemos, para tener una remisión parcial. Entonces, los YECAS y los ARA2 van de cabeza para este grupo. Estos YECAS y ARA2 tenemos que vigilarlos, sobre todo porque tienen el efecto colateral de ser hipotensores. Entonces, en algún momento la presión podría bajar y tener otras consecuencias. Y cuando ya lo tenemos como el efecto antiproteinúrico, nosotros debemos mantener algún tipo de presión. Menor de 130 sobre 80, sobre todo en los grupos que la proteinuria es menor de 1 gramo y presión entre 125 y 75 cuando la presión es mayor, perdón, la proteinuria es mayor de 1 gramo, ¿no? Entonces hay algunos parámetros para mantener este grupo de pacientes. En general, lo que vemos es que los YECAS y ARA2 pues son aplicables a todos los grupos, ¿sí? Y que nos va a dar cierto porcentaje de remisión o reducción de la proteinuria. O sea, no es al 100%,
Por ejemplo, en los IgA, entre casi un 40 a 60%, hay esta disminución. En la membranosa, pues cae 30%, ¿no? La membrana proliferativa también se va hasta un 50%, y la focal primaria casi es un 30%. Entonces hay ciertas circunstancias que no van. Y aquí, este es un cuadro que también es importante que ustedes lo revisen respecto a los tratamientos. Hemos quedado que los corticoides es una vía importante para la glomerulonefritis, y entonces tenemos aquí que los cambios mínimos o lesión mínima, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la membranosa, son muy buenos, que responden muy bien a los esteroides. Mientras que cuando ya no hay una buena respuesta, pasamos a un segundo punto, que son los inhibidores de calcineurina, como ciclosporina o tacrolimus, ¿no? Que es lo que nosotros vemos. La membrana proliferativa, el IgA o las glomerulonefritis agudas o las extracapilares responden a los pulsos, ¿no? Del esteroide. Como hemos visto, estas rápidamente progresivas responden a los pulsos del esteroide. Finalmente, hay que tener en cuenta algunos puntos. Hay que medicamentos asociados a enfermedades glomerulares. Tenemos nefropatía membranosa. Siempre en anamnesis busquemos sales de oros, AINES, mercurio, penicilamina. Cambios mínimos, busquemos AINES, antibióticos como ampicilina, rifampicina, el metamizol o el tema de las vacunas. Y la membrana proliferativa, busquemos temas de anticonceptivos orales, ciclosporina o tacrolimus, ¿sí? Que es lo más frecuente de las membranas proliferativas. Entonces, en resumen, tenemos patrones histológicos. Estos pueden ser primarios o secundarios. Hoy nos ocupamos de los primarios, que sucede luego de eliminar los secundarios. Cursan más con síndrome nefrótico, cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Cursan más con síndrome nefrítico, post-estreptocócica, todas las vasculitis, ¿sí? Las rápidamente progresivas, las mesangial y mesangial IgA. Entonces, tener en cuenta estos grupitos para que a la hora que planteamos nuestros diagnósticos. Entonces, en nuestra última diapo hay que tener también en cuenta el anamnesis, el uso de esta medicación que es importante. Y los diagnósticos finales también es importante porque una hematuria lo puede dar un riñón poliquístico, pero ya sabemos que aquí hablamos de hematuria glomerular. La litiasis también puede dar riñón poliquístico, pero ya sabemos que hablamos de hematuria glomerular. Y una característica de la hematuria glomerular es tener hematíes dismórficos y cilindros hemáticos. Obviamente los hematíes dismórficos tienen que ser más del 80% y los acantocitos también tienen que ser más del 5%. Entonces ese grupo más los cilindros hemáticos nos dicen mucho que es una hematuria de tipo glomerular. Y otra característica que siempre va a hematuria con proteinuria. Entonces desde ese punto de vista sí es importante tener esa participación para poder encajar. Entonces, chicos, gente joven, menos de 12 años, 13 años, cambios mínimos. Entre 14 y 30 o 50 años, focal y segmentaria, lo más frecuente en nuestro medio. También están las membranosas, una segunda posibilidad. Hematuria, síndrome nefrítico, va más sobre los 30 años, excepto las postestreptocócicas, que es en gente mucho más joven. Bueno, eso es un poco lo que hemos traído muy rápidamente en esta exposición, teniendo en cuenta los momentos pedagógicos y también los tiempos, ¿no? Para no hacer muy largas las charlas o las diapositivas. Entonces nos estamos viendo el miércoles en la clase que era para hoy día, y si hubieran algunas preguntas respecto a esta clase también las podemos resolver el día miércoles con algunas situaciones adicionales. ¿Listo? No sé si hay preguntas, sino para dar por concluida la actividad. Ok, creo que no la hay, y como están grabando clase, pues van a poder repasar un poquito. Muchas gracias. Con mi grupo mañana nos estamos reuniendo temprano, ya generaron los enlaces,
y se ha puesto también algunos enlaces en el grupo sobre algunos videos orientativos de los casos de mañana. ¿Ok? Gracias, muy amables. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Gracias a doctor. usted, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.